Pero bueno, ¿en qué otra novela ves que no se puede hacer esto de cortar los capítulos? Por ejemplo, La broma infinita. ¿Has leído No La broma la infinita? hablo de Wallace, no. Es una novela demasiado larga, pero que tiene capítulos que están cortados y que uno nota el corte. O sea, se nota que ahí no hay un espacio entre un párrafo y otro, sino doble espacio. Entonces se ve la franja ahí de aire. Ujú. Eso también lo he visto, por ejemplo, en ediciones de Oveja Negra, de algunos libros. Sí, se utiliza mucho en la oveja negra, pues, en los libros que no usaban capítulos, weón, como en la novela. Por ejemplo, en la novela de Marcel Proust no hay capítulos, casi. Sí, ¿sabes? O en las Pero novelas bueno, pero, de Unamuno, pero weón, la ¿qué piensas? niebla, weón. La niebla de Ya, Unamuno, no, marica. Termina, termina de desarrollar, por lo menos cuando estaba en el parque y estaba pensando sobre su familia, weón, lo miserable que era, weón. Para desarrollar la idea del restaurante corta. Ya, y entonces ya da a entender que han pasado varios días. hmm, pero ¿qué piensas de la novela por capítulos? Me gusta mucho, weón. A mí me gusta. Por ejemplo, en el honor perdido de Caterina Blum, ¿qué pensaste? Que me gusta mucho ese estilo, weón. O sea, yo quisiera escribir también, lograr escribir de esa manera. Poder contar algo en 4 párrafos, sacar otro capítulo, que pasen días, contar algo en otros 4 párrafos y construir una novela así, weón. Muy chimba, weón. O sea, muy bacano, weón. Pero lo que me gusta de esa novela, por ejemplo, es que no deja como vacíos. Uno No, sabe cómo son las casas, claro. sabe cómo son los lugares donde están bailando, sabe cómo son las cárceles. Yo creo que la situación de la novela es que no es un fragmento al azar como machete, weón, para terminar, sino que sabe articular muy bien cómo contar algo en 4 párrafos, weón. Y contarlo de tal manera que en el siguiente capítulo, en el siguiente número 2, eso se pueda volver a contar, pero de una manera más simple. Por lo menos, cuando los detectives están hablando sobre por qué lo mató. O sea, por qué mató al periodista, weón. Mm. Más adelante, cuando están hablando esos, los amigos de Catherine Blum, los que le dieron la posibilidad de la casa y toda la vaina, ellos están hablando de también de cómo ella lo mató, pero no lo dicen. Dan a entender que está muerto, pero ¿cómo uno va a entender que está muerto? Porque los detectives ya dijeron que estaba muerto, weón. Entonces, es eso, Exacto, weón, sí. es eso que... Es como un rompecabezas en los que una pieza invade otra, el espacio de otra, pero para complementarla, Para pues. complementarla y sin generar como esa ruptura de están hablando de otra cosa, ¿no? O sea, marica, la idea principal de esa novela, no la idea principal, lo que atraviesa la novela, es la pregunta de por qué Caterina mató al periodista. Esa es la pregunta, weón. ¿Por qué lo mató, weón? O sea, ella, ¿por qué tenía que matarlo, weón? Y todo gira en torno a eso, weón. Pero bueno, a ver, también hay una cosa que me gusta de esa novela y es el hecho de lo consciente que es Henry Wohl sobre el periodismo en la Berlín capitalista. Uy, es interesante, ¿no? Cómo toca ese elemento sutil, ¿no? Cuando los policías están hablando y están hablando de que no son comunistas, de que no son socialistas, sino que son la Europa occidental, no la oriental, ¿no? Eso es interesante, hermano. Es muy sutil, weón. Pero muy, muy, muy sutil, weón. Y esos valores, ese es un valor agregado, weón. Ese es el valor agregado de por qué esta persona, o sea, por qué esta persona había que deshonrarla, weón. Porque era una Porque mujer es que, pobre. porque es que a Catalina Bloom sí la deshonran, pues, o sea, Claro, es que eso es lo que lleva a matar al... al periodista. Spoiler alert. Claro, es que, es que es el spoiler de entrada, weón. Sí. O sea, y lo más chimba es que, o sea, lo que más me gusta de la novela, weón, es que yo me lo imagino así, weón, en película cinematográfica, weón. La vieja, la vieja, Sí, sabes. las luces arriba, ¿no? Girando, ¿no? Los dos policías, los dos detectives hablándole y ella sentada, preguntándole cosas como que si lo amaba. Y no, solo culiaba con él. Porque amar y culiar, y comienza a hacer esa distinción tan chimba, weón, de por qué amar y culiar no es la misma vaina y por qué uno puede culiar y no amar. Eso es muy chimba, weón. Y entonces las lámparas moviéndose, weón. Moviéndose, los dos detectives y ella ahí, weón.
Y ella comenzando a contar la historia. Yo salía, hacía esto, hacía esto, hacía esto. Así la me imagino la película, weón. Es básicamente es muy chimba, weón, ¿no? Sí, es cierto. Se Es puede una hacer película de ella. pensada en cine, weón. Es una Es como un novela, es guión, una novela. dice, es como un guión. Sí, es una novela pensada en cine, weón. Y eso es técnica del siglo XXI y siglo XX, hermano. No, muy potente. Pensar la Henry novela Gold, muy como una potente. película, weón. Pero mira que, por ejemplo, a mí El honor perdido de Catharina Blum me parece una novela con un concepto mucho más claro que una novela que es famosísima de ese marica, que es Confesiones de un payaso. No lo conozco, weón. Yo solo he Se leído. se lo va a prestar porque ese yo- libro es una maravilla, güey. yo leí a este marica de Ball por vos, porque vos me lo vendiste, sí. Vamos a echarle mano a esa marica. Yo conozco a Henry como de los 17 años, güey. No hay nada, weón. Y No, yo no lo conozco, weón. Yo lo conocí ahorita. yo logré conseguir una edición de lujo de Confesiones de un payaso en 5.000 pesos aquí en Popayán, perro. Es que claro, cuando no se conoce. Cuando uno ya conoce a los autores es como pin, porque no sé, aquí en Popayán a veces, en esa época cuando estaba en la universidad, llegaban muchos camiones, weón, con libros. Y parce, era re barato. En mi salón, no sé si conoces a un chino llamado Castañeda. Bueno, ese marica tenía un tío que trabajaba en eso de pesar libros. Y cuando pesaban libros, pues parce, los pesaban era para venderlos por papel. O sea, se pesaba, era el papel, no les importaba el contenido. Y esos maricas iban allá y se encontraban libros, pero unas hijueputas joyas, weón. Encontraron Faulkner, encontraron Borges, encontraron Günter Grass, encontraron Oscar Wilde, encontraron, parce, pura literatura de alto élite, nivel. weón. Que Es que, marica, mira les que. vendían por peso, weón. O sea, esos maricas hacían peso de libros y Hijo. decían, estos libros pesaron tantos kilos. Y ellos les decían, ah, no, son 20.000 pesos, son 15.000 pesos por 20 libros, weón. Claro, marica, qué chimba, weón. Bueno. Bueno, lo que te cuento es que en Popayán ha habido una tendencia, weón, de que la gente educada compraba libros para sentirse educado, weón. Y esa generación de que compró muchos libros para sentirse educado, no leyó y no le leyó a sus hijos. Y esos hijos heredaron los libros y dijeron, ¿yo qué voy a hacer con esta mierda si yo soy traqueto? Entonces vendemos todos esos hijueputas. Si yo lo que quiero es chirrincho. Claro, marica. ¿Cuántas botellas de chirrincho me dan por estos libros? Resulta, mira, tengo un amigo de mi papá, que el amigo de mi papá tenía muchos libros, weón. O tiene muchos libros, weón. Y murió y se los heredó al hijo. Y el hijo los está feriando, weón. Y yo estoy que me voy a ver qué me ferea, weón. Porque debe haber jueguitos, Pues weón. deberíamos de caer, deberíamos de caer. Oye, volvamos un poco al tema de lo de las novelas en capítulos. Por ejemplo, ¿qué pensás de una novela como Rayuela? Yo no sé, weón, ya qué pensar de Rayuela, weón. Es que ha envejecido mal, ¿no? O sea, es una novela que ha envejecido mal. Sí, yo siempre la he considerado una novela muy puerta, weón. Pero de una pubertad que está envejeciendo mal precisamente frente a los pubertos. O sea, Sí, los jóvenes ya ven como ridículas actitudes como las de Oliveira y la Maga. sí, más de lo de Beiro. Sí, Sí, es que, como- a ver, del Club de la Serpiente de los hombres. Sí. Sobre todo Oliveiro y Gregorovius. Esos dos son los bobos y hueputas. Sí, no, pues. Sí, no, marica, no, sí. O sea, es el típico mantenido machista y me crea una chimba. Pero por ejemplo ahí, a ver, Cortázar intenta hacer esto de ya arriesgarse con la división de los tiempos, ¿no? Porque si hay cosas que saltan de un tiempo a otro, por ejemplo la infidelidad que el marica le había hecho a la maga, nos la cuenta es en otros capítulos más adelante. La Como, situación estos de... son como lo que está presente pero no se dice, weón. No, y que adquiere, por ejemplo, fuerza ciertas cosas en desorden. Como Por ejemplo, chismes, o sea, son como los chismes que la gente sabe de la situación, pero que los implicados no lo saben. Que eso es lo que da valor, pero ¿qué es lo que me quita valor en Rayuela, weón? Primero, su estética. Es decir, el tipo se está pensando en Rayuela es cómo heroizo al perdedor y al derrotado, weón. ¿cómo me vuelvo un héroe a mí Romantizo, mismo? sí. ¿no? ¿Cómo romantizo? Pues que Porque hay una Oliveira es romantización. Cortázar, a mí no vengan con maricadas. Cómo romantizo una chimbada, weón? ¿Cómo romantizo que le rompí en la jeta, no? Y que voy a mostrar de que es romántico la situación, ¿no? No, marica, Sí. no sé. Eso me parece muy chimbo de Cortázar, weón. Pero
Pero igual en esa novela también yo veo que hay actos canallas que no sé si Sí, Cortázar... marica. Chimba lo A que ver, acabaste de decir, actos canallas, ujú, weón. que no sé si son concienzudos con... O sea, Cortázar es consciente de lo que hizo. Por ejemplo, la muerte de Rakumadur, a mí me parece una canallada lo que hizo Oliveira, pues. Recordámelo. De Oliveira sabe que Rakumadur se está muriendo y no Ah, dice nada. claro, marica, que está muriendo, que le está matando el cáncer. Y bueno, no, es que no me acuerdo ahorita de qué está enfermo Sí, ese pero yo sé peladito, que pero... es cáncer porque marica no podía volver a fumar, weón. No, no, pero Rakumadur el niñito, pues, el hijo de la maga. Ay, marica, claro. No, ese sí no sé, pero que es una enfermedad. Sí, sí, sí. Bueno, el asunto es Recuerdo. que están hablando en una velada y tal, y el peladito se muere y nadie le dice a la maga hasta que la maga se acerca al peladito, pues. A ver, aquí yo creo que ese Recuerdo, sí, pero creo que el chico dura durante días o enfermo, horas, sí, o weón, sea, no, sí. yo lo que digo es el momento en el que el man se muere, el peladito se muere. El momento en el que el peladito se muere, que Oliveira se queda callado y que después todo el club de la serpiente queda Todos callado. se quedan callados Y y que, no por le dicen ejemplo, nada, marica. ese día que se muere Rakumadur, lo más importante en la discusión era discutir una vuelta entre Gregorovius y Oliveira. Que, parce, sí, es que era una estupidez, weón, era una imbecilidad y el marica estaba muriendo, pues, el bebé. Entonces, eso es un acto muy canalla que yo digo, uy, ese Cortázar, o sea, qué gonorrea, weón, porque nos quiere heroizar un man que es un cobarde, pues, Que es un cobarde, o que ¿no? tiene decisiones muy extrañas, ¿sí? ¿Pillas? Al mismo tiempo, digamos, este capítulo, ¿yo qué rescato, weón? El hecho de que yo sí pienso que el orden en el que está construido esta parte de la novela tiene mucha fuerza. Que en ese capítulo se muera Rakumadur y que el capítulo totalmente siguiente sea la carta de la maga a Rakumadur, pues. Una carta que le hace ella cuando él todavía pues está vivo. O sea, es lo que yo decía, el tiempo, ¿no? Como que una cosa que va antes de la muerte de Rakumadur la ponen después y tiene mucha fuerza, porque el niño muere y ella le escribe una carta demasiado linda, porque sí, o sea, es lo consciente, le dice que es su vida, no sé, me acuerdo que es Rakumadur, luz de mis ojos, algo así, copito de nieve, bla, 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 Cortázar. Sí, Cortázar era un canalla en persona y en literatura y en la obra, weón. ¿Alguna vez he escuchado eso de que Cortázar hacía fiestas para congraciarse como con la élite francesa? Sí, sí, también he escuchado lo mismo. Y que eran fiestas gonorreas, weón, y que vivía como un rey allá en París. Pero no sé, me parece raro que ese sea el Cortázar, pues traductor, eso de traductor, aunque bueno, traductor, Yo no conozco las obras se supone traducidas de que paga Cortázar. bien, ¿no? Sí, claro, y es que, No, marica, pero una cosa, Cortázar ha una... traducido obras No importantes. conozco las traducciones de Por Cortázar, ejemplo, muy Edgar sincero. Allan Poe. Todos los cuentos de Edgar Allan Poe los tradujo él, weón. ¿Sí? Para Editorial Sudamericana, sí, ¿sabes? Qué cagada, no sabía, weón. Sí. Sí, no, pero lo que te decía, una cosa es traducir en Colombia, otra traducir en Europa, weón. Mientras aquí te pagan 1.500 pesos por hora, allá te pagan 7 9 10 euros, que es una cosa... Pero es también por el nivel de editoriales que hay, weón. Claro, marica. No sabía lo de Edgar Allan Poe, o sea, los libros que tenemos de Norma son versión Cortázar o qué? Son versión Cortázar, claro. Uy, no lo sabía, Son marica, pero ahí traducción. no, es que yo no le echaba ojo, güey. Parce, no, y es más, el prólogo que Cortázar hace a esa edición de cuentos, no, es una maravilla, weón. ¿Sí? O sea, es que yo no sé, yo tengo una relación amor-odio con Cortázar. A mí me parece muy mal novelista, como que sus novelas Pero el no me cuento terminan de convencer. Pero sus cuentos son muy son buenos, ¿no? reconceptuales, weón. Igual que Borges, ¿no? Igual, no, Borges es Bueno, solo cuento, pero ¿no? Borges no Pero tiene sí. novela, ajá, Sí, exacto. Borges es solo cuento, pero es muy bueno en Pero, y cuentos, otra cosa güey. que yo sí veo en Cortázar que es muy áspera, es que es como, en cuestión de la literatura, es muy buen teórico. Porque Ah, sí, hablaba mucha basura, por ejemplo, del socialismo hablaba mucha basura, pero de la literatura como tal, por ejemplo, sus cátedras que dan en una universidad gringa, creo que es sobre el cuento, son una joya. El ensayo sobre el cuento de Cortázar es prácticamente manual, weón. No sé, como que es ambigua la relación, pero me gusta, a mí me igual gustaba lo mucho Cortázar, rescato. ¿sabes? A mí me gustaba muchísimo Cortázar cuando estaba en la universidad. Muchísimo. Porque era ese romántico tóxico, güey. Sí, es como para chicos pubertos, güey. O sea, es como para hacer esas novelas estilo Walt Disney, estilo Netflix que se estrenan todos los años. Pero mira que yo también veo una vuelta y es que nosotros ya no tenemos como gurú adolescente a Ya, Rayuela. sí.
Ese era el gurú adolescente para conquistar chicas, ¿no? Claro, no, por ejemplo, Ay, marica, la frase épica, ¿no? La frase, ¿cómo es, no ¿cómo es sé. el meme que estás manejando vos? Hay un meme que estás manejando vos de que si no sabe volar, weón, un meme que me parece muy chido, weón. Ah, ¿Sabes cuál frase sería áspera de colocar Rayuela? La que todo el mundo se conoce. La andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Ah. Sí, que es la tercera página, weón. sí, tienes razón. Sí. Eso está para colocarle en el meme que... Pero sí era el gurú, era el gurú. Ah, bueno, no, lo que yo quería decir era que, Igual parce, que... ahorita la novela como más que reemplazó a Rayuela en ese sentido es, pues, Los Detectives Salvajes. ¿Por qué, weón? Porque es que, mira que, por ejemplo, acá es como, a ver, Yo Cortázar, sé, Cortázar mira, mismo lo dicen a espérate, fondo, ¿no? yo sé que estos últimos 10 años Roberto Bolaño se ha convertido en como el maestro marihuanero, weón, de la generación, de esta generación, del 21, weón. Sí, sabes. Sí, es como que, uff, marica, uno quiere, o sea, esta generación de escritores y lectores se identifican más con los detectives salvajes que con Zapato Oliveira, con Cortázar, con Borges, Sí, con... total. Aunque Roberto Bolaño sí es de la tradición, pues, o sea, ese man sí leyó a sus maricas, era juicioso con eso. Aunque Pero, también lo... Bueno, no sé, weón, es que yo no sé. pero lo que yo veo con Los Detectives Salvajes es el hecho de que los jóvenes de ahora nos vemos, digamos, en una novela como Los Detectives Salvajes más como conectados. Porque Cortázar ya lo decían a fondo en esa entrevista de a fondo, que marica dice, no, lo que pasó con Rayuela es que yo hice una novela para adultos, porque claro, o sea, a ver, Rayuela es una novela para un hombre como Oliveira, que es Cortázar de 40 años, o sea, el que no lo Treintón, note, cuarentón. ajá, el que no lo note, pues a ver, esa es la primera cosa, pero Cortázar mismo dice, pues los que terminaron leyendo esto fueron los jóvenes, claro, una generación de pubertos, mamertos, revolucionarios latinoamericanos, etcétera, pues que intentaron hacer como esa bohemia, esa vida así, tipo el Club de la Serpiente. Sí, Pero lo que pasa ahorita en esta generación es más parecido a lo de los detectives salvajes. Un estudiante de universidad que fuma marihuana, lee poemas, pero se acuesta con las muchachas del parche o con amigas de las muchachas del parche, etcétera, etcétera. Y que en ese contexto, en una ciudad, por ejemplo, grande, como una, pues en este caso una ciudad pues totalmente metrópolis, como Ciudad de México, pues lo que vemos ya dinámicas mucho más de mega urbe, pues como prostitución infantil, como problemas de drogadicción, como homosexualidad, por ejemplo, en bares, como violencia armada, etcétera, que, pues no sé, creo que ya es más nosotros. Cortázar era pues un mundo que ya ni siquiera nosotros sentimos como cercano. O sea, no nos sentimos cercanos a Francia, no nos sentimos cercanos a las discusiones del Club de la Serpiente, ¿no? sí, no, claro, no. Nosotros somos más de discusiones de si lo va a aprender o cómo es que la O por vaina. ejemplo hablar basura, así como lo estamos haciendo aquí, pero trabados. Cortázar, Cortázar era un personaje muy cagado porque Cortázar pensaba que la marihuana era equiparable a la heroína. Eso es lo que hace en El Perseguidor. O sea, no me acuerdo cómo se llama el personaje del Perseguidor, pero pues que es en homenaje a ese man de jazz, ¿no? Creo que Charlie Parker, bueno, no me acuerdo ahorita exactamente. El asunto es que ese músico fue adicto a la heroína y se murió por eso. Y Cortázar, para hacer pues su cuento, que es El Perseguidor, inspirado en ese man, lo hizo fue adicto a la marihuana. O sea, marica, nosotros llevamos aquí cuánto hablando. Y Sí. no nos pasaría lo mismo si fuera inyectado heroína, weón. Claro, no es lo Y si mismo. nosotros Y inyectáramos tampoco, heroína todos los días, como fumamos hierba todos los días, no, parce. O sea, no te lleva a los puntos que lleva la historia, pues, Cortázar, ¿sí pillas? Pero pues son cosas como de la época, entonces son perdonables. Pero a eso voy, pues, precisamente, que en Roberto Bolaño, ¿qué encontramos? Unos maricas que se pueden sentar en una pieza a fumar hierba y después se van para un bar y después están con una muchacha y después están tomando cerveza y después hablan de poesía y uno dice, marica, es que es así. y es así. Algo que me parece cagadísima, weón. Y es que es muy, o sea, y es muy común en nosotros y es común en detectives salvajes irse a beber y quedarse en la casa de la persona que estás bebiendo, weón. Y ya como que, uy, marica, y lo escucho, venga, mijo, siéntese a comer, y, uy, marica, Ay, sí, es muy eso. sí, por ejemplo, Sí, sí. eso es de como que, uy, marica, qué vergüenza, ¿qué les digo?
Y que, por ejemplo, otra cosa que yo veo en esa novela que es distinto a Rayuela y que ya marca como un quiebre generacional, el hecho de que estos manes son más arriesgados. O sea, los infrarrealistas llegan al punto de ser perseguidos por unos tombos, matar un tombo, matar un proxeneta. ¿Sí pillas? No sé, colear con una prostituta y al mismo tiempo llevársela y matar dos personas por ella. Sí. O sea, como hay un riesgo a la ¿Cómo se vida. llama? ¿Cómo se llama? Así. No, no, es proxeneta. ¿Cómo se le dice a este hijo de puta, weón? Tiene otro nombre cercano, weón. Al que está como que esclaviza a las No, prostitutas. pero tiene un nombre como más áspero, weón. Más áspero que proxeneta. Sí, sabes. Tiene un nombre más áspero. Solo me quería acordar, A ver. solo por extravagancia, weón, me quiero acordar. Mm, Aparte, esta chica es menor, ¿no? O sea, ni 18 años tiene. Ajá. Weón. Y claro, es gente muy joven, weón. O sea, es curioso, ¿no? Entonces, cuando uno ya Y pone, algo por que ejemplo, muy áspero, ¿no? De cómo esta gente, o sea, la historia trata del asesinato, ¿no? Pero cómo a esta gente les toca irse de México, ¿no? Y tener, llegar a otro lugar, pero no como el gran poeta, ¿no? Sino llegar al otro lugar a lavar baños, a lavar platos, weón. sí, Brutal, sí, weón, sí, sí. sí. Esos son elementos Y por que... ejemplo, es que si uno ya ve eso como en el contexto, usted imagínese, por ejemplo, un personaje como Oliveira en Los Detectives Salvajes. Imagínese que hay un personaje que es como Oliveira, que está Sería... desayunando con García Madero. Marica, empieza a verse ridículo, weón. No, sí. Los dilemas No, ese de sería del adulto empiezan a verse ridículos. Este tipo sería los del club de poesía, los que se reúnen en el club de poesía y dicen que es poesía. Ah, Y sí. que ni siquiera saben. ¿Cómo es que se llama? Se me olvidó, Los weón. poetas campesinos, algo así No, son. entonces, no me acuerdo cómo se me olvidó. Que comienzan a hablar de cómo hacer poesía. Lea tu poema y le dicen, eso no es poesía. Pero ni siquiera saben qué es rima, ni siquiera saben qué es un decaedro. Bueno, cómo funciona en términos de la Cómo es la poesía estructura, clásica y toda la vaina. Así sería, básicamente. Ah, qué gonorrea, Sí, pues. sería un viejo que nadie le cree, weón. O sea, sería. Marica, sería. Ay, güey, puta, se me olvidó el nombre. El profesor de literatura viejito. Canencio, no. El profesor de literatura. Luciano. Luciano, sería un Luciano, weón. Ah, bueno, y curiosamente el profesor es Cortasiana. Sí, sería un Luciano, weón. Sería un Luciano, o sea, como que uno es como que. No le digamos nada porque, pues. Porque empieza a escupir conejos. Sí, sí. Ah, con esos güey. Eso buena, eso, me gusta. Sí, sí, porque uno ya como por viejito uno le deja hablar, pero pues uno sabe que está hablando maricadas y pendejadas, güey. Ya, sí, sabes. Sí. Y uno dice, ¿saben qué? No me le como el cuento, güey. No lo sé, Rick, parece Sí, falso. sí, sí, sí. Es como que, marica, ¿qué estaba hablando, marica? Pórtate serio.